Estoy aquí como científico, enamorada de la vida, que tuve una fuerte conversión en 1983. Yo, aunque había estudiado medicina en una universidad católica, la verdad es que cuando salí, para mí, lo blanco, lo negro y la gris, todo estaba igual de bien. Y yo, mi deporte nacional, cuando estaba en segundo año de la carrera, fuera un pueblito donde íbamos a hacer prácticas de salud pública, y lo que hacía era inyectarle anticonceptivos a todas las mujeres. Entonces yo pensaba que hacía mucho bien, porque por un lado hacía manita inyectando, y por el otro lado, pues estas mujeres que según yo no iban a entender cómo tomarse la pastilla anticonceptiva, les hacía un bien inyectándolas, ¿sí? Y sí necesité un fuerte sanpablazo. Estos son dos de mis grandes amigos, ¿verdad? Uno muy cercano, que es ese profesor que está ahí en esa fotografía, que está, ustedes lo reconocen, con San Juan Pablo II. La que sigue. San Juan Pablo II, en un documento que se llama El Evangelio de la Vida, el Evangelium Vitae, es el mejor libro cuando ustedes tengan una duda difícil en temas de la vida. Les ofrezco, y al final pediré que pongan otra vez mi correo, tengo un consultorio virtual gratuito, yo puedo atender cualquiera, no importa en el mundo donde estén. Cuando uno tiene que tomar decisiones difíciles, desconecto o no al abuelito, me hago o no el aborto, como joven le doy o no la pastilla del día después a la novia, cómo actúa, qué pasa. Sí, eso es lo que hago. Entonces, él ya venía viendo desde los años 80 cómo íbamos a llegar a lo que hoy estamos, que se llama la cultura de la muerte. Si me pasan dos más, para llegar a la siguiente foto. Él fue un gran amigo de este profesor, el profesor Jérôme Lejeune, que en español sería Jerónimo el Joven. ¿Alguien de ustedes conoce alguna persona o algún chiquito con síndrome de Down, que son personas muy especiales en el área del amor? Todos conocemos, probablemente tenemos en nuestra familia, y fue hasta 1959 cuando este profesor, que fue el mejor científico en el área de la herencia, en el área de la genética, descubre que se debe a un libro de la herencia además, que se llama la trisomía 21. Este aporte para la ciencia fue tan grande, tan grande, tan grande, que hoy conocemos muchas más enfermedades que se llaman genéticas, que es mi especialidad médica. Pero también fue un gran católico. Él fue muy amigo de Juan Pablo II. Les he de contar que él desayunó con él la mañana del atentado, ¿sí?, del 13 de mayo. Él había desayunado y Juan Pablo II le había encargado que quería que creara una academia pontificia para la vida, es decir, una academia donde se tocaran los temas que hoy ustedes ven aquí. Fue de una gran confianza con él. De hecho, para lo que hizo Lejeune, él debió no de haber recibido el premio Nobel. Pues sí, él debió de haber sido un premio Nobel. Y él supo el día que lo perdió. ¿Y saben por qué lo perdió? Porque fue fiel a la verdad. Una de las primeras cosas que tenemos para ser grandes luchadores pro vida, que yo les agradezco el trabajo que hacen, me encantaría hablar con cada uno de ustedes. Seguramente hacen cosas extraordinarias para defender la vida que a mí ni se me han ocurrido. Pero ya que están en ese campo, primero tienen que tener la brújula de decir, aquí está la verdad, esto es lo que es cierto. No me voy a creer todo lo que me dicen allá afuera que no es cierto. Entonces él supo poner su inteligencia al servicio de encontrar la verdad y de difundirla de manera muy sencilla. Él fue un verdadero sabio. Él tenía una inteligencia a tono de premio Nobel. Y un día lo mandan llamar de Naciones Unidas, de Nueva York, y le dicen, como usted es el genetista y el médico más reconocido hoy en el mundo, queremos que mañana haga una declaración de lo que voy a tocar enseguida, que yo se lo aprendí todo a él, yo voy a repetir y en cierta manera hacer un homenaje para él. Nos va a decir cuándo empieza la vida, porque allá afuera los católicos, casi por acto de fe y de rodillas, dicen que es en la concepción. Pero para la ciencia eso no es cierto, entonces queremos que usted lo aclare, ¿sí? Él, con toda su inteligencia, con todo lo que sabía,
sabía que era desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, es decir, desde la concepción o la fecundación. Ya cuando se iban a ir para que descansara, le dijeron: mañana lo recogemos a tal hora, va a exponer usted enfrente de todas las naciones del mundo ese tema que es muy importante. Y le dijeron: por cierto, está usted en la triada, es decir, siempre se escogen 3 candidatos para nombrar uno de premio Nobel. Cuando uno abre todos los libros de embriología, todos los libros, no importa quién sea el autor, y nos dicen a los 21 días, le late un corazoncito como un tubito al bebé, su primer corazón. Los 21 días, todos los contamos a partir de la concepción. Nadie empieza a ver, para ti es desde la implantación, entonces son solo 7. Para ti son cuando las ondas cerebrales, entonces todavía no hay nada, pero ya le late con... No, todos lo sabemos. Y cuando una mami llega embarazada y el doctor le dice: su bebé va a nacer entre tal y tal fecha y usted ahorita tiene 6 semanas de embarazo, para todos los libros de ginecología pusieron el cronómetro en la concepción, cuando se unió el óvulo y el espermatozoide. Entonces la ciencia lo tiene muy claro. Entonces él dijo: yo no puedo decir una mentira. Entonces al día siguiente él está parado en un auditorio como este enorme, con gente de todos los países, y él se para y dice: discúlpenme, pero me siento más que en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de la Muerte. ¿Sí? Y les quiero decir, y les da todas las evidencias, que es lo que voy a explicarles ahorita, de cuándo inicia la vida. Y con eso él puso un fuerte candado por el médico más reconocido. Entonces sí habemos médicos en el mundo que queremos difundir la verdad de la ciencia, y la verdad de la ciencia coincide con lo que ustedes defienden. ¿Sí? Fue cuando él muere en un día de Pascua de Resurrección, fíjense qué diosidencia. ¿Sí? El Papa Juan Pablo II escribe una carta cuando él muere, y 2 años después de que él muere en 1994, sucede la Jornada Mundial de la Juventud, como la que ahora va a ser en Panamá. Esa vez fue en París, y le quedaba una tarde libre a San Juan Pablo II. Y todos se lo peleaban, los empresarios querían que fuera con él, y los pobres que fueran con él, y los de las monjitas con ellas. Y Juan Pablo II dijo: yo ya tengo a una persona que voy a ir a visitar. Y entonces esta foto que ustedes ven aquí, ¿sí es la de la tumba? Sí. Esta foto que ustedes ven aquí circula todos los diarios al día siguiente. Fíjense, ahí está San Juan Pablo II, rodeado de 5 hijos, nietos de Lejeune, varios nietos, y la mayoría son sus pacientes. Los genetistas no solamente vemos personas con síndrome de Down, con trisomía 21, sino vemos cosas genéticas muy graves. Y todos están ahí acompañándolos, porque cuando él descubre a qué se debe el síndrome de Down, se empieza a malutilizar este conocimiento para detectarlo desde antes de que nazcan estos bebés y eliminarlos. ¿Sí? Yo me acuerdo perfecto su frase, me decía: Pilar, es una cobardía matar a los enfermos cuando no los puedes curar. Eso no es lo que nos corresponde hacer a los científicos. Imagínense que en vez de que hubiera habido los leprosarios para que las personas con lepras no contagiaran a más, los hubieran matado. Nunca hubiéramos encontrado el microorganismo que lo causa, el bicho que lo causa, no hubiéramos encontrado el tratamiento. Y hoy puede haber una persona con lepra sentada a nuestro lado y no nos damos cuenta, ¿no? Y así son todas las enfermedades. Entonces él siempre dijo: qué terrible mi descubrimiento. Y él siempre se opuso, entre varias cosas, a hacer diagnóstico antes de que nacieran los bebés en su laboratorio. Porque él me decía: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Es muy mexicano, pero yo creo que ustedes lo entienden también o lo oyen aquí. Es decir, si él daba una sentencia de que este bebecito adentro de su mami venía enfermo, no él, pero otros, con esa sentencia de muerte iban a ejecutarla, ¿verdad? Y lo iban a matar con un aborto. Entonces él siempre fue un fuerte defensor por la vida. Entonces pierde la que sigue
el premio Nobel, pero hasta el punto de ganar los grandes altares. Que está en el cielo, no lo dudo, ¿sí? Pero su causa de beatificación se propone en el 2004, ahí va avanzando, porque pues bueno, sus enemigos siguen golpeando fuerte, ¿sí? Pero hoy ustedes pueden encontrar su oración, ahí está la carátula de su oración, ahí está la oración, la que sigue, y ahí pueden encontrar, y estamos en espera del milagro, ¿ya? Entonces creo que puede ser un buen emblema, y que ustedes tengan confianza que esto que ustedes vamos a platicar ahorita, los médicos lo saben, pero hay que recordárselos. O sea, son conocimientos que todos tenemos. Entonces voy a enfocarme ahorita un poco. Entonces Lejeune me convirtió. Yo llegué muy salvaje con él en 1983, a favor de los anticonceptivos, a favor del aborto. Nunca había hecho uno porque quizás no era tan abierto en mi país, pero no sé si me hubiera opuesto. A favor del diagnóstico prenatal para eliminar a los chiquitos que vinieran enfermos. Por supuesto, hoy mis más amigos de la carrera tienen los grandes emporios de la fertilización in vitro, ¿verdad? Yo necesitaba un fuerte San Pablazo. Entonces yo llegué con él, me dio mi proyecto de investigación, pero me pidió que fuera como su sombra cuando diera consulta. Yo dije, ¿qué tiene esta persona que viviendo la realidad de lo que puede implicar tener una persona muy especial en casa, ¿verdad? Que a lo mejor tiene, como él decía, una limitación de la inteligencia, que se ve desbordada en una grandeza de amar. O sea, estas personas que tienen un defecto en su inteligencia, tienen una gran capacidad de amor, ¿no? Yo decía, ¿qué tiene que defiende así la vida? Y meses de estar con él a su lado, pues me convirtieron. Al final lo que yo más le agradecí es que me hubiera enseñado a portar la bata blanca y la cruz al mismo tiempo, porque cuando yo llegué pensé que uno de lunes a sábado se ponía la bata blanca y se quitaba la cruz, el domingo se ponía la cruz y se quitaba la bata blanca. Entonces yo quiero agradecer a San Juan Pablo II con todo lo que él escribió y cómo vivió, y al profesor Jérôme Lejeune, que gracias a él, pues bueno, hoy estoy muy convencida de lo que hago, ¿sí? Entonces hoy les voy a aportar la evidencia de la genética, de por qué sí tenemos claramente cuándo inicia la vida. La que sigue, ¿ya está la transparencia de los cromosomas? Bueno, vamos a brincarnos hasta una en que están los cromosomas, porque no me va a dar tiempo de ver las demás. Se ve la doble hélice ahí. ¿Sí? ¿Un poquito más? Ya, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a preguntarnos, ¿se sabe cuándo inicié yo mi vida? ¿O es un acto de fe? Por una parte, yo nunca he rezado el credo y dice, creo que la vida empieza en la concepción, ¿no? No es un dogma de fe, no es un dogma de fe. Si nos vamos a la biología, lo sabemos. Les pido que echen para atrás el tiempo de cuando estaban ustedes en secundaria y prepa, ahí lo vimos. Hoy, tristemente, con toda esta modificación de currículum, nuestros jóvenes cada vez saben menos biología y solo saben de anticonceptivos. Entonces, yo quiero decirles que el material de herencia está en una molécula que se llama el DNA, esa que está puesta ahí, que es una escalerita doble hélice. Ahí está escrito a qué especie pertenezco y que soy único e individual. Vamos a hacer un ejercicio rápido. A ver, busquen en el auditorio una nariz igual a la mía. ¿Ya la encontraron? Sí, bueno, es que nadie aquí es mexicano. Ahora saquen en su imaginación una foto de 5 generaciones, cuando fueron las bodas de oro de sus abuelitos, y busquen una nariz igual a la suya. Ustedes van a decir, mira, esta bolita de aquí se parece a la tía Chofis, que es del lado de mi mamá, pero esta cosita de acá se parece al tío Pedro, que es del lado de mi papá, y así se van a ir yendo, ¿verdad? Pero finalmente nadie tiene una nariz idéntica a la mía es la mía. Y por el otro lado, ahora piensen en la nariz más grande que conocen, esa de érase un hombre pegado a una nariz. Cuando ustedes ven una nariz enorme y la comparan con una trompa de elefante, nada tiene que ver. Es una nariz enorme, pero humana. Y ahora piensen en la nariz más pequeñita, de cochinito. Nació con nariz de cochinito, de marranito, no me acuerdo cómo le llaman aquí, ¿verdad? Un oink oink, ¿sí? Y cuando ven, no tiene nada que ver con una nariz de cochinito. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo tenga mi propia nariz distinta a la de los demás, humana,
que tengo un material de herencia humano. Y así es cada parte de mi cuerpo. Si yo hiciera un experimento azteca aquí, ¡guau!, de aquella fila arrancara 10 corazones y los pusiera aquí, todos esos corazones serían humanos, las 4 cavidades y la aorta, quién sabe cómo y todo, pero no hay uno igual a otro. Eso es lo fascinante del material de herencia. La que sigue, el material de herencia, hagan de cuenta que son hojas que dicen instrucciones de cómo me construyeron. Una hoja dice vas a tener el grupo sanguíneo tal, en otra hoja vas a tener la nariz así, en otra vas a ser varón o mujer, porque solo hay 2 sexos determinados por biología. ¿Puede haber anormalidades? Sí, como puede haber corazones que les falta una cavidad, corazones que no se dividieron bien, puede haber defectos, pero se llaman trastornos o enfermedades en medicina. Entonces, estas hojas de instrucción de lo que soy están empastadas en unos libros que se llaman los libros de la herencia. Esos libros de la herencia son específicos su número en especie, pero también es muy particular el contenido de los libros. En nuestro caso es una enciclopedia humana. En el caso de un cochinito es una enciclopedia de cochinito con otro número diferente y recetas distintas, ¿sí? La primera forma de estudiar esta herencia, que es la que yo hice en los 80s, era solo poder fotografiar por afuera los libros. Aquí les estoy enseñando una fotografía de los libros, se llama un cariotipo. Si ustedes se fijan, están clasificados, tenemos 23 pares, clasificados del más grandote al más chiquito, aunque el par número 23 es muy particular. Yo sé que este estudio es de un varón, porque fíjense, en el par 23 tiene un cromosoma grandote, que se llama X, y un cromosoma pequeñito que se llama Y. Entonces, desde el momento preciso de la concepción, ya está escrito todo lo que soy, ya está escrito no solo que soy un ser humano, sino que soy un varón o una mujer. En el caso de las mujeres tenemos 2 cromosomas X, ¿sí? Entonces, todas nuestras células, en la parte central, que es como la yemita de un huevo estrellado, está todo nuestro material de herencia, completito. La célula de mi ojo tiene mis 46 cromosomas, la célula de mi dedo gordo, la del intestino, todas las células de mi cuerpo tienen todo mi material de herencia, prácticamente igualito al del día que me concibieron. ¿Puede haber errores? Sí, se llaman mutaciones, pero hagan de cuenta que de todas las letras que contienen todos los libros, una letra está equivocada, a lo mejor hay una S por una Z, y eso puede causar una enfermedad, pero es nada más en una letrita, ¿sí? La excepción, la que sigue, al número de cromosomas, bueno, los tenemos por pares porque un 1 nos lo dio papá y un 1 nos lo dio mamá. La excepción al número de cromosomas está en lo que se llaman las células sexuales. Aquí les estoy presentando a las células sexuales. En el varón se llaman los espermatozoides. Tienen la característica de que son mucho más pequeñitos que la célula femenina, que es la del lado derecho, que es el óvulo. Fíjense, el óvulo femenino de una mujer se tiene que ver con microscopio, pero es la célula más grande del cuerpo. En cambio, el óvulo de la gallina es una célula macroscópica. El huevito ranchero que se comieron hoy en la mañana es un óvulo de gallina. ¿Qué otra diferencia hay? Los hombres producen millones de espermatozoides diariamente. Por eso, mis queridos jóvenes, la sexualidad, sin lugar a duda, tiene una fuerte relación con el inicio de la vida. Todo el aparato sexual en el varón está hecho para producir diariamente millones de estas células para que un acto de amor inmenso entre los esposos permita que el esposo deposite millones de estas células, deposita entre 300 y 500 millones en el cuerpo de su esposa, en un lugar que se llama la vagina. Desde ahí van a tener que nadar hasta el lugar del gran encuentro, que se llaman las trompas de Falopio. Y aunque es poca distancia, para una sola celulita microscópica, con un flagelito que se tiene que mover y que si la esposa ya se levantó, además se mueve contra gravedad, es un camino difícil.
Por eso el esposo deposita millones para asegurar que una de las células llegue al óvulo. Mis queridos jóvenes, me parece increíble que sabiendo tanta sexualidad, me lleguen mi parejita de novios doctores y me digan, doctora, díganos que no estamos embarazados. Y yo digo, mira, pues si han hecho la tarea juntos, estudian, van al cine, pues no creo que haya ningún problema. ¿Cómo, doctora? Si ya hicimos la prueba de amor. Fíjense que cuando hay una entrega sexual, sea antes del matrimonio, fuera del matrimonio o cuando hay matrimonio para tres, es decir, relaciones AM, FM o MP3, sucede lo mismo en biología. El varón deposita en el cuerpo de la mujer, que tristemente a veces es alguien que ni conocen, millones de estas células. Y basta una para que suceda concepción. Entonces ahí hay un doble efecto. Aunque ustedes busquen la entrega sexual, mal llamada relación sexual o hacer el amor, ¿sí? Para eso, nada más para amar, para que al minuto siguiente de que se conocen ya muestren que sí las aman, ¿sí? Siempre puede haber la posibilidad de embarazo, porque está unida la sexualidad al embarazo. A los esposos yo les diría, tenemos que tener una actitud de apertura a la vida. Es el acto más maravilloso de amor humano, imperfecto porque no es perfecto como el amor de Dios, por eso recibimos el sacramento de la iglesia, ¿sí? Pero de ese acto de amor tan grande, Dios nos ha pedido que le ayudemos para que haya nuevos ecuatorianos y nuevas personas en el mundo. El corazón endurecido de los mexicanos hoy se compró la mentira más grande. La familia pequeña vive mejor, pocos para darles mucho. A menor tasa de natalidad de un país, más divorcio, más fracaso, más relaciones fuera del matrimonio, más enfermedades de transmisión sexual. Ningún país ha comprobado que menos hijos, más felicidad. Es al revés. Pero nos compramos esa mentira. Y Dios no puede aparecer seres humanos donde no haya un esposo y una esposa que le ayude. Es la misión más grande que tenemos los esposos. Dios es el que crea, pero crea con nosotros. Y lo pudo haber hecho diferente. Dios pudo haber aparecido que de estas florecitas rositas salgan las niñas y de este arbusto espinosito los niños. Lo pudo haber hecho así. Y Dios dijo, yo quiero que del acto libre de un esposo y una esposa, yo pueda crear un nuevo hijo. Entonces, si se endurece el corazón de los matrimonios, esto afecta a la mujer, afecta al matrimonio y afecta a un país. Mi país ya está en vías de extinción. ¿Sí? Entonces, ese es el acto de amor más grande que hacemos. Me voy un poquito a los jóvenes. Mis queridas jovencitas, yo no sé hasta ahora de qué nos liberó el feminismo. Fíjense, en mi época, yo soy de la etapa medieval, ustedes lo ven, ¿no? En mi etapa medieval, si un hombre te utilizaba como mujer, ¿sabes qué te daba a cambio? Si no era tu esposo, una buena cantidad de dinero. Se llamaba prostitución, ¿cierto o no? Entonces, o estabas casado o te daban dinero a cambio. Hoy, el feminismo liberó a la mujer para andar entregando su cuerpo y su persona por todos lados, o liberó al varón de tener que pagar. Liberó al varón. El 90 y pico de métodos anticonceptivos usados fuera, antes o dentro del matrimonio, los utilizamos las mujeres. ¿Para quién son las consecuencias físicas, psicológicas y éticas? Para la mujer. Se esterilizan 20 mujeres por un hombre en mi país, cuando sería más barato esterilizar varones, más fácil porque no entra uno a cavidad abdominal. Si yo fuera antinatalista, que no lo soy, lo más grande que tiene un país y el mundo es su gente, es el capital humano. ¿Para qué quiero un país lleno de carreteras y puentes y vialidades si ya no hay quien lo ocupe? Entonces, sí,
Entonces, mucho cuidado, mis jovencitas. Y si no usaron un método anticonceptivo, ¿el aborto a quién libera? Al varón de su responsabilidad de mantener un hijo hasta que tenga 18 años. Porque la responsabilidad la adquiere no porque sea el esposo, sino porque es el papá del niño. Entonces, hasta la fecha, no sé de qué nos liberaron, ¿no? Entonces, no tener claro esto nos ha llevado a esto, pero vamos a regresar. Entonces, están estas células sexuales que nada más tiene 23 cromosomas la del papá y 23 la de la mamá. En eso son iguales, porque entraron a un proceso, la que sigue, que se llama la meiosis, que es una división, donde quedaron nada más 23 cromosomas. Estos 23 libros de la herencia, para que suceda esta división, suceden dos cosas que se llaman el apareamiento y la segregación, que son dos leyes en medicina, prácticamente tan incambiables como que si yo suelto algo, no se vaya a caer, ¿sí? Entonces la posibilidad, ya estamos viendo la de la fecundación, el óvulo y el espermatozoide, la que sigue, entonces me pone la del óvulo y el espermatozoide uniéndose, ya, ok. Fíjense, ¿qué sucede en la concepción o la fecundación? Primer lugar, el esposo deposita en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides que todos traen 23 cromosomas. Pero por la forma en que se hacen, y esto está en todos los libros de medicina, se llama la meiosis, la combinación que trae de estos libros de la herencia, hay 1 millón de combinaciones que puede hacer. Claro, si deposita 300 millones, el esposo está depositando 300 espermatozoides con la misma carga de herencia. Pero se va a unir a una célula. La mujer solo produce un óvulo al mes. Y hay 1 millón de óvulos distintos. ¿Cuánto es 1 millón por 1 millón de posibilidades? 1,000 millones de posibilidades. 1 billion en inglés, que es un 1 con 12 ceros. Por eso yo soy tan especial. Porque a la hora que se unen las dos células suceden dos cosas importantes. 23 libros más 23. Lo que resulta, tiene 46 cromosomas. ¿Y qué es el resultado de la concepción? Fíjense, si se asoman ahí, yo podría pensar que es una simple célula más. La verdad yo le veo cara de huevito estrellado, ¿ustedes no? Y como tiene 46 cromosomas, alguien podría decir, ¡puf! Es una simple célula humana más. Y si es una célula, ¿es un qué? Písala, tírala, regálala o véndela. Dónala, porque es una célula, es un qué. Pero existe otra posibilidad, que el resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, aunque tenga apariencia de célula, ya fuera un nuevo quién, un diminuto ser humano que en su día cero le corresponde tener un cuerpo redondito, lo cual quisiera decir que todos tuvimos un cuerpo bien redondo el primer día de nuestra existencia. Algunos volvemos a tener un cuerpo bien redondo, pero ahora es de billones de células. Entonces aquí la pregunta es ¿un qué o es un quién? Y es súper importante tenerlo claro. Esto no se decide por votación. Quito no está al sur de México porque alguien lo votó, ¿o sí? Pues porque es una evidencia en el Google Earth, con mi brújula o como sea. Lo mismo sucede acá. ¿Dónde está la evidencia? Cuando nos vamos adentro del núcleo. Y entonces encontramos que hay 23 más 23, en el momento de la concepción, el genoma humano se completó. Es decir, tenemos 46 cromosomas. Coma, no punto. Pero además, eso que se completó es una combinación de 1 millón por 1 millón de posibilidades. Es una combinación totalmente nueva, única e irrepetible. No es imposible en la teoría, pero pues, habría que tener 1 millón de hijos para que a lo mejor volviéramos a tener la misma combinación, ¿se dan cuenta? Y una mujer solo suelta 480 óvulos en su vida.
Entonces, tiene muy pocas posibilidades. Entonces, ¿por qué naciste tú y no otro? Quiero que echen el tiempo para atrás y se imaginen, veo que la edad promedio de este salón son 25 años. Echen para atrás el tiempo y se imaginen la escena cuando sus papás los llamaron a la existencia. Quiero que se imaginen la escena psicológica. Sus papás están todos románticos. Los van a llamar a la existencia ese día porque van a colaborar, el que realmente los llama a la existencia es Dios. Y están todos románticos y uno de ellos hace al otro para atrás y le dice, mejor nos esperamos al mes que entra, al año que entra o la semana que entra. Igual, y entonces no hubiera sucedido concepción y no hubiera habido embarazo. Y si hubiera sido otro día, ¿saben quién hubiera nacido? Un hermano de ustedes. Ustedes no hubieran nacido. Este es un ejercicio hipotético, todos existimos. Alguien me quisiera decir, completar la frase, uno de sus papás dice, nos esperamos al mes que entra porque, puntos suspensivos. ¿Quién le hubiera perdonado qué cosa a sus papás para no existir? ¿No veo ninguna mano? Entonces la primera evidencia de que es un quién es porque entro a sus cromosomas y yo distingo que esta persona es parecida a papá y a mamá, pero no es parte de papá o mamá. Porque papá o mamá tienen su genética y este nuevo bebé, que se le puede llamar un embrión unicelular, y entonces da la idea de que ya es un ser humano, indudablemente para la ciencia la genética ya es un ser humano en desarrollo, ya es quien es, solo se tiene que desarrollar, solo tiene que llegar el momento que digan receta de nariz, fabrícala, receta de grupo de sangre, fabrícala. O sea, ya está escrito todo lo que soy. Y ya está escrito si algún día voy a tener cáncer de no sé qué, que esté escrito en un gen, solo falta que se exprese. Lejeune decía, ya está escrita toda esa sinfonía humana, solo hay que permitir que la toquemos, que se exprese. ¿Sí? Entonces, este nuevo ser humano, la que sigue, según yo es una transparencia del óvulo y el espermatozoide diciendo que son ¿qué es? ¿Sí? Entonces, fíjense, el óvulo a secas es una célula. El que se puede llamar óvulo fecundado, cigoto, huevo fecundado, y a mí me gusta el nombre de embrión unicelular, es un quién. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre un qué y un quién. Un óvulo es una simple célula, pero no es cualquier célula, ¿eh? No es lo mismo donar células de sangre que donar óvulos. No es lo mismo donar células de sangre que donar espermatozoides. Porque si yo dono espermatozoides o óvulos, el día de mañana en un laboratorio lo unen con la otra célula de quién sabe quién y van a hacer un hijo que es indudablemente mío porque tiene mi genética. Y quién sabe cómo lo va a tratar ese papá. Es un asunto muy serio donar células sexuales. No se debería hacer, ¿verdad? Los países lo deberían de prohibir, porque es una esclavización, es tratar a un qué, a un quién como un qué. Entonces fíjense, un óvulo a secas es una célula, un óvulo fecundado es un quién. Les voy a poner un ejemplo para que no se les olvide. Un día llegaron unas gentes y me llevaron a sus trillizos que los habían fabricado como bebés de provecho. Y yo la verdad es que felicité a los chiquitos que estaban espectaculares. Y ellos pensaban que yo iba a sacar el sable y ¡guau! Iba a cortar cabezas porque se habían hecho una fertilización in vitro. Entonces cuando vieron que no me enojé y que dije estos niños están geniales y esos niñitos son tan valiosos como el que fue creado en un acto natural. La manera de hacerla como cosas estuvo mal, pero el resultado es un quién valioso en sí mismo, ¿no? Cuando ve que no los critiqué, la persona me dijo, oiga doctora, por cierto, estos gringos hijos de la quién sabe qué, ya ven cómo son los mexicanos mal hablados, me están cobrando mucho dinero por unos óvulos que dejé de mi esposa, ¿los sigo pagando, no? Le dije, mire, si usted está seguro que son células nada más, es decir, antes de que se unan en el platito de laboratorio, la verdad es que ya no lo pague. El día que quiera, a su esposa le vuelven a dar unas medicinas que por cierto les afecta mucho, y la sobreestimulan y cosechan
8 óvulos como si fuera un Basset Hound, un perrito, y los toman en fresco. Entonces yo iba a hablar y le dije, pero mire, si ya se unieron el óvulo y el espermatozoide, sin lugar a dudas son un quién, porque tienen una genética nueva, única y repetible, es decir, es individual, es un individuo humano. Porque la genética presente en ese momento va a orquestar todo su desarrollo y va a hacer que a tal etapa hace corazón, a tal etapa hace naricita, a tales semanas sale y lo conocen sus papás. ¿Y por qué es un desarrollo autónomo? Tan autónomo que este proceso se inicia en un frío platito de laboratorio. Y si son sus hijos, porque usted le dio la mitad del material de herencia y usted la mitad, dígame usted cuánto vale la vida de un hijo. ¿Qué creen que me contestó? Pues no tiene valor, doctora, es invaluable la vida de mi hijo. Entonces le dije, pues le están cobrando barato. Lo más importante que yo quería es que ellos se dieran cuenta que había que regresar por estos niñitos, ¿sí? Entonces la que sigue es ya la de la implantación. Bueno, ahí va viajando por la trompa el bebé, ¿sí? Va viajando por la trompa el bebé ya. El primer viaje que hicimos todos fue que nos concibieron en el tercio externo de la trompa de falopio y durante 5 días viajamos adentro de nuestra mamá. Nuestra mamá solo medio tenía idea que estaba embarazada porque tiene un esposo que la ama, pero todavía no tiene retraso de regla, todavía no tiene vómitos, todavía nada. Durante esos 5 días ese bebecito está vivo y aquel que dice que es una gelatina dice una gran mentira. ¿Quién ha metido una gelatina al refrigerador y saca 5 gelatinas cuando llegan las visitas? Yo si acaso saco media porque todo el mundo pasó con su cuchara. Una gelatina es un material inerte, biológicamente está vivo. Fíjense, se están replicando las células cada 12 horas. Pasa de ser un bebé, un embrión de una sola célula, a ser un bebecito de 2 células, duplicó el tamaño de su cuerpo a las 12 horas. Y para hacer esto gasta energía. El gasto de energía se llama que respira. Y si no comiera, no incorporara más energía, se moriría. Este bebecito viaja de manera autónoma, respira, se nutre, se está desarrollando. Y llega a los 5 días, la que sigue, con esta voy a acabar, al útero de su mamá. Y tiene que encontrar el santuario de la vida, que es la matriz o el útero, perfectamente preparado. Mis jóvenes, la píldora del día después lo que hace es no preparar ese útero bien. Entonces, si llega a haber embarazo, el bebecito va a llegar y se va a provocar un microaborto para las microconciencias, pero finalmente es un aborto y lo provocan los propios papás. Si este órgano maravilloso está ocupado por un objeto extraño que se llama un dispositivo intrauterino, es como si un bebecito llega y encuentra su conita con un alumbre de púas y le dices, acuéstalo. Yo por eso creo que hemos cometido un gran error. Queremos 0 aborto y hemos fracasado en todo intento desde hace 50 años. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a 0 aborto si no llegamos antes a 0 anticonceptivos. El primer ataque a la vida lo hicimos en quienes deberíamos defender la vida de nuestros hijos, que somos los papás. Nuestra misión más grande de papás es defender la vida de nuestros hijos y es llevarlos al cielo. Hace rato me presentaban una bebita y me decían que el otro hermanito ya estaba en el cielo. Esa mamá, esos papás ya cumplieron con la misión más grande que tienen. Las píldoras anticonceptivas, los parches, los implantes también pueden provocar esto. Entonces necesitamos llegar a valorar y a saber, 1, la vida sin lugar a duda para la medicina inicia cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Cuando tenemos un nuevo ser humano con su genética distinta a la de papá y mamá, parecida, 50% parecida, no es parte de su cuerpo porque todo el cuerpo tiene la misma genética. El desarrollo es autónomo, come, vive, respira, hasta que llega y se puede implantar en el cuerpo de su mamá. Y en ese momento depende de su mamá vitalmente, pero es una dependencia externa, como la de un astronauta con la nave madre. Y si no lo era, no se convertirá. Cuando querían que Lejeune dijera que era hasta la implantación en esa matriz bien preparadita, ya habían pasado 14 días. Entonces, si esto no es un ser humano desde la concepción, y ¡cling!, a los 14 días se convierte,
La ciencia de la biología y la medicina me tendría que decir a qué especie pertenece. ¿Tiene cromosomas humanos? Pero no quiero que sea humano. Es obvio que es humano. Y si no, tendrían que inventar una nueva especie que se la llamarían la cuchicuacina. Esa especie cuchicuacina porque no quiero que sea humano. Y entonces tendría que haber otro tema muy difícil de explicar. 14 días fue cuchicuacino, a mí me queda claro que es humano. Y de repente, plin, a los 14 días, cuando ya se pegó bien a la mamá, se convierte en ser humano. En biología se ha propuesto la evolución, cambio de una especie a la otra. Pero ¿cuánto tiempo tarda la evolución? Millones de años. ¡Casazo! Evolución en 14 días. Pasó de cuchicuacino a humano. Es ridículo. Entonces Lejeune tuvo toda la razón en decir, la vida, sin lugar a duda para la ciencia, empieza cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Familia, sé lo que eres, defiendan la vida, pero empiecenla defendiendo en la casa. Enamoren a sus hijos de que la vida de todo ser humano es valiosa en sí mismo. Muchas gracias.